pero ya que fue nanti era lleva. Venga, hemos pensado que tenían niños y novelas ahora. A ver, pues ahora Irma, Aremima, una 29 años, a ver, Ateneo de Negro, a mí, un hijo, luego estaba con el Martínez. Yo no lo hago, estaba con el Luana, oye, le pequeó, viejo, y ya, rica, pero yo digo, a ver, mañana. A ver, Carlos, yo digo, a ver, caí, una picana, ¿cómo se llama? Tassiano Cardoso. Ya, o hago yo hago mi Campo 9. Ahora mismo, a ver, después fue técnico. Pero estamos ahí con la hora de Canadá, vamos a ver. Oye, pues una hora, juguete ya creo en la Canadá, pues a ver para los patas, a Canadá quieren ese y todo ahí. Pensamos, a ver, ya dijo eso, pues a la que tú Juan Bautista, buena estaba en Miri, ahí muy iluso de juego, pensamos, copa de Tele, a ver, primero, Coronel Martínez, que va a ver, ¿cómo va a ver? A ver, ahí estaba vivo, estaba porque Jarango un poco, que igual en Miri, pero vamos así, una villa rica. La colmena está pegada, la colmena. Hoy ya rica el lunes, oye, bueno, bebé, a pedir, oye, mira, a ver, ni uno, oye, bueno, el día, parece que se haga, ojo, mira, el día. Rice. Oímos coin, acá en 92, 93, 91. Habemos una villa rica. Si hay una palabra de que Pepe había un morando nada más. Aunque yo un mago a ver, oye, pues no va o a con el Martínez. Pues ya te para mí, hoy ves que no puede tener verdad. Muy bien. Y hoy tiene te digo, el mismo cuando que ella jamás World Handball, que hay por una vez acá. El tema a bebé ya jamás no anda con menos, a ver ya quiero que te digo el mismo ya jala World, ya jala. Hoy bien a bebé estaba bebando. ¿Vale? Isla igual. Que me pedí con la mina. A pegar a primera semana. Tem que ouvir mesmo depois. Tá, que pegar a primeira e cheguei levar. Vai ter. Monte Passo. Onde vê que o hamburguer de moga. Boca de aqui. Ape Martínez, Coronel Martínez, vai ter uma boca de aqui. Não vou mesmo, aí já ficamos outro vez. Hoy, habemos Pepe y Menina te digo que no a ver, no, te digo que a ver, mi hija, hoy te digo que mía iba, ¿ande? Pero Cardoso, Pepe, fíjate, Pepe te dice que tu pedido no te nos da para la politécnica, como a la que fue rector de la Universidad Nacional de la Función. A Coitiman, ahí estaba Felipe Carlos. Villa de que queda. Muy que oye, vamos a ver esta tienda ¿vale? Y acá. Pero ya va, ¿verdad? Alguien te deja saber. Apenas ahí no es algo tal vez pure. O sea, yo 1 hora 45 vamos. Yo siempre bebé con ellos pimbo y para cara ahí cada grupo bebe de buen mierda. Ese es 1 hora y media y que todo algo viene más. Para guarir bien. Hay cuando van a morir para yo ya a salir vivo algo. ¿No? Pensaba que
grupo de Tenamos a preparar, 30 años. Ore atendió que Pisa Pizza Haisa, hablando de cada calón de 1985. Bucoiberon bajo a buen día, a Pepe Oreino, Upei, oye, iba a ver que lo quitamos con ella. Con año 23 de septiembre, hasta atendió un botín. Mojapipá, con 37 años atendió un Mojapipá. A Upei, oye, fuimos a Huevi, con Ikebe, este quereíta avisaba más, lo que convocaba a tener un hay meter 120.000, movimos a ver, decidir cuál el curso básico llegar a su vez. Upei un bollo a prueba que fue al Croacia y esperando dejar. Que haga tu 30.000 euros por coña en tanto y sacar ya me a Perú, o Guairaya era marina, hoy Villarrica, Coronel Martínez, Mimí, Iturbe, Colonia Independencia de Guaca. Mi estaba para tener un bajo. Hoy la primera vez, Troche. A ver, Troche, Guaye ya a Pepe que Colonia Independencia. A Villarrica, Rirón, a Coronel Martínez, Rirón y Turbe. Arbio en este interino, dejaba a tener de lengua y cultura guaraní. A 1.030.000 dejara Paraguay. Tú sabes, ya veré. Cuando mi tenían de viajábamos, pero Juan Pérez Yucuta no era pizza, creo que no anduvo, ni dice ahí nada. Pero Juan Pérez Yucuta subía al final de Poa, Concepción, Villacú, Orquesta, viajábamos para la Fineción, Ciudad del Este, Santa Fe también, de Yucuta también, unimos anduvo y nada, ateneo. Y luego viajábamos Encarnación, Jovenado, viajábamos Misiones, San Juan Bautista, Yola, era Pilar, y en Bucube y Yucuta también era Pizacuela. La tenía ahora y mi apoyo empezó para ver Pizacuela, de Icatuijave, con mi Ateneo, un bajo, me imagina Alto Paraguay. Ahí que tu uña no se llama. Nos veis. 17 departamentos de Arecoa y 16 me había tenido. Ahorita me 30.000, voy a dejar a 30.000 áreas y mínimo a la llega. El coche de licenciado hay meter 10.000 con el a 10.000 áreas licenciados, en ella yo gusta 1.200 magísteres. Hago años con éramos ayer, cuando tenía ya pide guapo, oye, ya puedo Fernando de la Mora, que atendido de lengua y cultura guaraní de Aguasube. Después cuando me tenía 4 años, Irundipa, 40, guaraní me ya tengo allá, doctores en lengua guaraní. A gente de México, a ver, hoy ven a usted, me lleva a tener maestría, a ver maestría de Iregua, hoy me ha pedido doctorado primero. Ape pasada, ni monando por agua, ni me catubri por agua, ni me. Hay catuta ya pobre, tembia pon y yo que me voy a dejar acá. Pero me ya escapa. La Unión de España no parece, venía ni. Taja, es algo. Y que tú, hoy vendrá que te ves y hacer, y nada, pues. No te contigo que no te y me ven y voy a ver que tú de hoy, aprender lo que va, ver, cojarme. Ni moñe, ni de la besada, a veces la llevan con el que venía en te contenido de Puru Beñaneña. Se digo ahí, me han cantado usted, papá, este habla de luz, de ser, de joya de la recuerda. Venía eso recuerda castellano. Bueno, ni me venía allá. Ni me. Para que ve, tipo, nian de Lundi, nian de Cindy, ni de Guaranina. Angapi, me voy a tuve con ella esa página. Ñandiana ni hanya ni muñara sai vema apea de hanya mu bare de mi ana te ko te nya mo asente ni dame du wa pu ya ha ya karu ñe mi bai bare ya ko bai sa bandera mía que te ko te ñe pu ya ñande ya poramo así o voy hanwa do vemos año anga ani hanwa ka ni ñe de vi ko anga enterano Coñane, estame a la poco en vivo, a venir a otra vez de papá, su censo, ya, en el tema de ambos de cada vez.
Ahí mete hoy iba 8 millones ni menos. 8 millones. Ape 8 millones. 40% de Catuña Babu, hasta 40% de Guaraní año me curujate a Guaraní no ni eja. 40%, 8 por 4, 32, 3 millones de paraguayos y me y el purubeo a Guaraní. Ahí me dan que dejar mando ahí me mete 30%. Hoy y coño, el purubamo que vea. Guaraní castellano. A ver, venga, pero me van a visitar, se deja a veces en mi deco, pido igual. O cacoa, bebé, juega con Honduras, el Guaraní. Se pensa ya por cuál, a pilla el puro castellano, si hay el puro castellano, a embojar a calor, y soy un guaraní, a un guaraní, a pilla el cuál castellano. A ver, fíjate que no tenía que hacer algo, ya ni de primera lengua de la lengua materna guaraní. A usted que ya debe castellano. Y que tú ni que pone interés con ella. Y que tú y esa habla de castellano. Te tienes que saber porque ve guaraní venía niña. Si que tú hablas en el día, que tú para ver te tienes que saber yo puedo ser guaraní. Bate com bem vai de avovina, vai vender. Não sei se é anda aí no pé. E hoje muito de pé amanhã na cama. A ver chegou de lá na terra e não vou te já na beto que está de hoje por ano não de. Ba ele eva não de nem eva. Aí porque ele é castelhano, a rapidez ele mais eu para. Como eu aprendi. Chegou na minha iwa ni me pegava a ser essa já tinha de apea oni munguenya na cama anga ba ele indica que minha de já chegou na minha castellano ani eu para mim tá a oni munguenya benya de na cama castellano ni importante pensar isso com mas vai pensar porque castellano que oni já es haber pensado que tú Paraguay, pues ciudad del este de Encarnación, que estás saber, oye, ella es castellano, lo y puro iba a ver, Uy, pues ni, ella MB na, ande ir y venir na, andate na, contarle na, ya, a ver, pegar ni por una vez, nada de que tu jamás te piensa, papá, yo vemos a ver castellano, apenas guaraní. Yuna, Erena y Yapona. A ver, para ver, ¿qué añade ya soy yo para. Anda, ya éramos nada, es que venir, que llevarle, que contarle, que traerle, que lleva. A pequeño nada, ya no veo ahora ni llegue. Yo queré que ya poque. A más verdad, que llegue a yo para. A idea, hoy me tiene que ir más a China. Hoy me dice mi facultad politécnica nunca tuve en esa oveja nunca dice profesor, dice profesor que ora pio tenés hina vos profesor que ora pio tenés hina vos y hoy dice tenés más dice hina vos ahí hoy vos allá acá te llaman en lengua en el viaje saco ahí que yo para volar ella aparece volar. Pero que ora pio guaraní. De biore botan, de biore yuta, de picore botan, de picore yuta. Ape hina guaraní. Ape mahabe ahí, niña muy ese, vos, ñandere ante más vos. Ahí que tan en la vitebe iba, vos para le dijiste, vos para le llevaste, vos para le contaste. Donde ahí vos te vos para. Apepango guaraní, de yupa, de popa, de yacopa, de mandupa. Amba vea, que yo para castellano, de guapo nomás te dije ya, de guapo. Agua un guaraní. Yo no sabía lo a ver, como ese, y yo también, yo también digo lo. Agua ni es castellano, ya. A ver, ¿dónde hay castellano? Yo para de ahora de afuera, hija, y andé a venir muy guille, pero castellano, venir
A ver, guaraní, no guaraní, hace tres, de guaraní, da peixe. Moco idea de puro. A ver, primera, no ave, peña manandúa. Peña a baitera, muchacha, bobeca con ana. Peña en Bonata guaraní, a peña en Bonata castellano. Entonces, pues, antes de allí, por ahí me descubrí. Agora me estava no me pico a ver guaraní de igual. Hasa, iba a dejar el pembollo parata, pembollo para cena, monte pembollo parata. Peña de Bonata, no peña de Bonata guaraní. A peña esa guata me está lleva que no niembo ellos que venda allí por ahí. A pe castellano que a esa me a ver y que jinape guaraní. Oye, coa y bello para. A ver añan pollo ya por nada ya hay para hoy, yo para ante hoy venía como idea. Hay catujaña ni por castellano y catujaña ni por guaraní. Van a estar castellano. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que cuando inclusive hay personas que dicen, no, yo no mezclo, yo no digo nada, yo no digo qué, yo no digo guapú, yo no digo nico, yo no digo pico, yo hablo bien castellano. Sin embargo, ¿quién, y acá entre ustedes, ayer, anteayer, esta mañana, la semana pasada, cuando habló castellano y en castellano, ¿quién en algún momento nos dijo, vení un poco, andate un poco castellano, vení un poco castellano, decirle un poco castellano. Pero va a ir un poco, parece pico venir un poco antes de andar en dos áreas yo paité. Parece que venir un poco, donde la gente anda ahí sobre venir todo. Ya pues ahora entonces venir un poco a paité. Así es, andate un poco andate un poco a tu casa, andate un poco hasta la mitad, ¿verdad? O paité estamos las horas. Amba, anda un poco y anda ustedes. Para un poco todo. Ape un poco oído ahí castellano, oingo castellano, ni capipe se llevó castellano, sintácticamente no corresponde, es un error sintáctico. Ahora, ¿de dónde viene? Viene de la traducción del guaraní al castellano. El guaraní vengo, ya es por una vez ya decía, ape guaraní vengo ya es yumi, ape mingo ya vengo asado castellano, porque soy un poco. El yumi venía un poco. Queremos mí, andar un poco. Hemos visto mí, contar un poco. Pero un poco, un golpe en mí. Creo que un poco hoy ahí castellano. Entonces, la persona que a mí me dice, yo hablo castellano, no hablo guaraní. Sin embargo, el castellano que habla está pensado guaraní, dicho en castellano. ¿Quién acá en algún momento, en esta semana, ayer, esta mañana, hace un rato, nos dijo sí que? A lo mejor algunos vino Sique el profesor, vino Sique. Se fue Sique junto a su mamá. Le trajo Sique el papel que le pidió, le trajo Sique. Ambas mira Sique. Que calculamos que la Sique. Si ahora vamos a ver silla, ve hasta la silla. Ahora vamos a ver casa, ve hasta la casa. Ahora vamos a ver caballo, ve hasta caballo. Ahora vamos a ver Sique, ve esa moima, ve. Vale, ¿usted no ve Sique no ve? Allá. ¿Cómo para usted ya la Sique? A castellano me dijo y sí que, ya de castellano no venga ya. Todo de castellano te decía, me dijo y sí que, movió o catú vino sí que. Y catú dijo sí que. O catú llegó sí que. Vale, dice, guaraní mengo, a ver, guaraní me ñambo asado, ñambo aonte más castellano. Pero se acordaba, me da que fui. Sí que, allá, voy viendo todo, ya se trata de dejar Ciudad del Este, ya Paraguay, el Palacio de Herede, el Palacio de Herede, me gusta la siquería. Pero sintácticamente en castellano no corresponde. Es más, no quiere decir absolutamente nada, pero todos usamos como una muletilla. Pero guaraní ya es barete, es bella de seda. Por ejemplo, ya hay de balde. Ya vino de balde, se fue de balde. A mí me tenía famosos, Andrés le pegó de balde, ya. A P de balde, en balde no hay castellano, ¿verdad? De balde no de pori. Móvil va a hablar,
de vale, ereiwi, irei se ve el hijo de vale, o verás ahí llegó de vale, hoy no pare y si ve le pegó de vale, esa, guaraní me voy a coger a castellano, bella de Seba, angaya, yo castellano, ya muy bien, estaba en la allá castellano es igual. Entonces, esa es una cuestión interesante, la expresividad, lo que el guaraní tiene. Por ejemplo, yo le digo a alguien en castellano así seco, la orden. Le digo, bien, en buen castellano, ven junto a mí. Si tiene una orden acá, venga acá junto a mí. O de lo contrario, así en el coloquial, vení, Pepe, venga. Veamos ese ya guaraní, Obama. Pero guaraní me llama Cuyiguila, de Arire, la historia castellano, guaraní me castellano es na. Penango tiene rogativo. Oía de mí, es mi. Pemingo es cariñoso. Hay catuña bollo a lleguemos con ella es mi na. Esa, esta es más castellano, que me anda ya es más castellano. Catu, ella dice que, es mi que. Yo mandé a no le Bogotá. Esa que tiene que. Y catuña bollo yo llegué vos a ver mi que na. Allá de por ahí más castellano. Hablamos ese castellano veníamos a hacer vení, venga, ven. Eyuna, vení por favor. Eyumi, vení por favor. Eyumi, na, vení por favor. Eyumi, que na, vení por favor. Por la duda paraguayo que tiene Eyumi, que na, y catuno. Tío, oye, pues está en donde. Va a esa pedido, pero yo voy al castellano es yu, a fama. Eso es lo que tiene el guaraní, que no tiene el castellano. El guaraní, Kirusue, Iñarandue, Jeje, como es, Baretebe, vean los antes de castellano, ve. Y el purú de guaraní, va a ser en la ya de pay. Oye, qué lindo y té. Es frío castellano, así mismo, ¿verdad? Ni más ni menos, la palabra sabe frío. Entonces, lo que acá es importante que ustedes se den cuenta, ustedes se están preparando con una herramienta tremenda, es una herramienta poderosa. Hospital de Clínica Benaya, San Lorenzo. A ver, como acá, tenemos a Jorge Yubi. Pandemia, va a ser ubicado en el pinungo, y me está ahí, ahora se le no dice, estamos con un tremendo problema. Toda la información que tenemos sobre el COVID está en castellano. Y toda la gente que viene acá habla guaraní. Y no están entendiendo lo que es el COVID. Necesito urgentemente que me ayuden ustedes a traducir todo esto al guaraní. Amor, paraguayo, ¿verdad? Yo que español, Pepe, paraguayo. Paraguayo, vamos a no entendía, pues. Oye, acá el tema lo vamos a ver bien, pero resulta que la gente que estaba allí no entendía. Doy cuál va tapabocas en el pinura, doy cuál va lavarse las manos, va bien, el repetiano guaraní, ella coge por ahí. Cosas como esas se hicieron todas las traducciones. Y ustedes van a decir, pero no puede ser. La mamá que se va allí al hospital de clínica o que va a cualquier centro de salud allí, no sabe cuando un médico le dice que su hijo tiene gastroenteritis. Y si te digo, cuando iba con el caído, que era semado vivo, que era la ñaja de ver la gastroenteritis. Me mojaba la gente del mundo va a pegar a picar. Pero peila hoy a malo, uno puede hacer eso, yo creo que esto es cambio de lleve. Ya, se cambio de lleve, pero no es cosa ahí también, allá. Pues ya, yo llego a cambio de lleve. Hoy me invitan a ver niña Caguazú, ya castellano, el médico lleve y dice hidrocefalia. Allá, yo ya le bufeo. Hoy la gente de hidrocefalia, pero no es que la ape todos los días la gente llama hidrocefalia, gastroenteritis de polio, ¿verdad? A ver, más apelado, que tendremos a ver, vais a grabar mitad, va a ver. Vea, castellano, es más de 2 años, rápido, de corino, vai ser
¿Cómo la gente va a ver? Ya. A la vez, antes de va a haber un grupo, antes de saber bateo del rey, yo te a ver, por lo menos al niño. Tome pireco. Y que tú estamos en mierda, te caes para el suelo. No para ver, oye, para tu pireco, entonces, si vivimos en Paraguay, ¿cómo nos vamos a comunicarnos con la gente con eso? Acá el profesor Ferreira es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas. Algo como evita los recuerdos, eso ni agua anime. Y tal vez para evitar los recuerdos con una mondipaz y que resulta que todos los pacientes que vienen a la guaraní. A ver, una guaraní puede dejar o venir por tabiendo y cosas así, guaraní va a ver, y quiero beber, y pues mantener. Y todos están pidiendo socorro y él es uno de los que hacen el papel de paño de lágrimas. O como eso espera. Tiene un libro que publicó sobre guaraní para uso médico, hizo otro para los abogados. Ya, abogados hoy van a mandar el famoso caso de Curubatí. Más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, pero aparte. Entonces, él no se ve la y veía que era Oregón y guaraní. Por él botar la juicio y cobra anime. Oye, ya puso el creo anime. Va a decir, oye, ya puso el creo que es hablando y vaya a ver. Entonces, con razón, si vivimos acá, si sumamos 40 más 30, son 70 y probablemente hay más. Yo digo que en este censo va a aparecer mucho más de lo que estamos diciendo. Porque cuando decís 70% del Paraguay habla y entiende guaraní, estamos hablando de la mayoría. ¿Cuánto es? 30%, 25%, 30 castellano. Castellano son 29. 29% es el total de gente que habla castellano en Paraguay. Volvimos a inventar más de 50% por Moreira. La escuela, colegio, volvimos a inventar por Moreira. Escuela alfabetización. ¿Y alguien que otro docente de grado? Cuarto grado. Sexto grado. ¿Dónde? Inicial. ¿Tiene? Cuarto y quinto. Solamente para una hay gente que le dice así, ante caso que más no son problemas. ¿Qué la clase me voy a llamar ya? A ver, y que volver a ver en el libro de Carlos, que es normal, que a ver, y ni lo sé. Me venía mi nombre y dije que ya no acá mañana ya. A pesar de que sacamos lo que era, Juan va a venir a ver el tiempo de eso, que era guaraní. Tiempo de guaraní, venimos algo que hay que para qué. Allá, Pepe ya me preguntó, viene, va a ir con fea, va a ir con pesa. ¿Me castellano pero ni allá? Nadie verá. Allá. Entonces, se ha de poco cuando usted ve este caso, la pesetoya de Cuba, a ver, tem professora, tem boijanana, operam, onde morador em dia cada sube. A gente já pode ter reflexão, por ejemplo, nosotros al salir a la mañana a nuestra casa, nosotros en nuestra casa ya hablamos guaraní antes de salir y venir a la escuela. Entonces me invité a la instrucción, hasta yo ya pone tal cosa, para tal cosa. En el cine yo ando a la escuela, tapere y yo junté la pisando de jardín, va el buta, guaraní, guaraní. Me invité a la escuela, donde joven, yo guaraní, ya no hay escuela por todo. Aña niña y guma. Y aquí en la clase del forzado para tener niña en la castellano. Añana, allá, la añana, pues antes de venir a pisar, pues, para bebé, no me oigo a ni me molan a yumi gente. Ande, joven, a parar, bebé, peñita, a ni me gente. Aunque allá lo mete y cura que va a ver, o ni en vecteta ni que era, el se me salía a ver mi pata. Bueno, hoy que llegué a mojar. A ver castellano, amor castellano, a ver castellano. Hubo receso, o tempo, dejaba guapión, guaraní me viste, y fuera en Bozara, guaraní me. De que llegué, castellano, a ver castellano. A para la clase, ñande, ya la vencemos, cabrón. Por fin, hoy lleguemos a la guaraní me lo dijo Ana. O para la escuela. Ahora, hoy lleguemos a la de Roga, y lleguemos a la guaraní. ¿Verdad que no permiten? Eso ocurre acá, ocurre en Asunción, ocurre en Ciudad del Este, ocurre en Caguazú, en todas partes.
Estamos hablando de la lengua de la gente, del idioma que habla la gente. No tiene nada de malo hablar guaraní. ¿Qué diferencia hay entre el guaraní, el inglés y el francés? Si es una lengua que llegó a este tercer milenio. Hoy estamos hablando guaraní. A mí niña me tiene niña guaraní me. Voy a dejar mi inglés, mi ruso, mi chino, mi alemán, mi guaraní me. Y esa es la realidad dentro de la cual vivimos. Por eso que ustedes, esto voy a decir no para ponerme bien con ustedes porque nada falta. Yo les felicito a ustedes por haber estudiado guaraní. Porque por primera vez hicieron lo que mucha gente no quiere hacer. Porque esto es como estudiar medicina, esto es como estudiar arquitectura, esto es como estudiar derecho. A medida que ustedes van desarrollando las distintas materias se dan cuenta que hay muchas cosas que nosotros antes no sabíamos y que ahora probablemente ya sabemos. Y sabemos más y sabemos mucho. Y eso nos empodera. ¿Verdad? El que sabe es aquella persona que tiene la capacidad para hacer algo bueno. Si uno no está bien informado, uno hace más su trabajo. Pero si uno conoce bien, ¿qué es lo que hace? Va a enseñar bien. A veces me oigo mi caso, me sabe en duda de ver mi mire, sabe antes de ay tereño me sabe antes ni en castellano. Clase en castellano, libro en castellano, examen en castellano. Otro caso, Caguazú Bellegue. Esta compañía Caguazú lo vaya que 15 kilómetros, esta compañía en la Yacarequi. 15 kilómetros. Ahora te digo de Jara, que yo le haré de problema. Tiene pañuelo de cacoare, cuando hay esa va, ambos o y tengo 42 alumnos plurigrado, primero, segundo, tercero. A ver, compañera, superamos. Ambos, ambos, mesa cambia, que era ahora no me. Había, como hay votado, pero no se acaba examen. Eso que era vamos mañana. Como hay, ahora no se acaba, vamos a hacer lo que era cantidad. Sabe que el tema no me lo lleva, o el usted, o ahí va el mío, letras, pues llama ese poco país. Amanhã uno por uno, sempre hoy ya plaza 20 no sé qué cosa. Hoy ya plaza 20. Entonces vaya, vos no tenés que ir a 20 si lo que allá, ¿cómo se lo que estás en como siempre, como la joda también, ella me desespera, ¿verdad? Te incluso a mí a oírla allá, y sube el profesor, andé con el botado y paje. Va a decir, pues, con botado y andé con el botado y paje. Es que venir de la. Andego, y muy metido de castellano, ahora voy a meter guaraní, apenas yo enseñamos algo así, no para de martillo de la sacaña. Allá conmigo, te digo, el profesor me ha tenido 2 horas y cosas en día, allá poco. Ajá, no hemos ido uno a uno. Por la nube se lo escuela. Ande, lo digamos, el profesor, o ya pasaba, tengo por escrito, pero hojas zapa y tengo en forma oral. Ni uno solo me lo haya pasado y se dice. A la ya he dado 5 meses, tengo profesores. Apenas se volvieron por la escrito donde por la balea. Así es eso, ya mandi se director de por un supervisor. A eso ya a mí no han agendado, el echar a ayuda a hacer ya de niña. Nos fuimos, le explicamos a la profesora, a la supervisora, le contamos algo que le voy a contar yo ahora seguidamente. Y la supervisora entendió y dijo, pero tiene razón. Y vamos a hacer que el examen oral lo sirva. Porque eso es lo que vale. Y una profesora ni quiere decirle ella no fuera. Yo lo he hecho fuera. Ella plaza pues tengo una escrito, ¿ves? A la pejasado que va a venir un esta pejasa vete. A un niño lo ponen la profesora leña luna. ¿Cuántos casos hay como eso? ¿Cuántas veces ustedes estarán encontrados? Pero ahí voy a saber de mitad, o penenda, penendiengo. Pues ojo, voy a saber de todas las sin gato y porque no sube. Saber de todas las sin ya con la yo vi. Oiga tú ya me te recuerdas no voy a hoy.
Amba otra poco ver que estamos llegando penco. Peta donde eres en al otro día. Andika tú, ay no eres en baile. Siendo le coigo a bebe. Ay va a ver el problema tú sabes ahora ni ya me había hecho que era castellano. Otro caso, sencillo la aplicación. Rojola, ven luego la snebe. Puede na pensar se la tengo aquí. Se la tengo aquí. Pero solamente na vez. Se dan cuenta del legado derecho que uno tiene a otro, porque yo no entiendo. Qué terrible. Nyambiação mesmo, lá nyanhando cultura no como matamos do bem, fascina. Aún estando en esa ¿verdad? Aún estando en esa. Y ese es el problema, por eso que nosotros estamos trabajando. Hace tantos años de este momento que seguimos insistiendo y cada vez que encontramos un grupo como el de ustedes, yo les decía que por fin le dieron su lugar a Guaraní y vinieron y están estudiando y hacen todo lo que hacen un universitario. Esta es una carrera universitaria como cualquier otra. Y después de su licenciatura van a presentar su tesina y van a defender todo. ¿Y por qué no la damos a Guaraní? Si hay una licenciatura en inglés, hay una licenciatura en francés, todo lo que estudian hace lo mismo. Un arquitecto hace lo mismo, un ingeniero hace lo mismo, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Aprendamos. Yo creo que ese es un acontecimiento importante y por eso yo les felicito a ustedes. Es más, quiero pedirle un aplauso a todos ustedes por estudiar ahora. Se merecen, ojalá que salgan ustedes de acá y que cada vez que entran a una sala de clase le hagan sentir cómodos a sus alumnos. Qué diferente es cuando uno va y se va a este pueblo, va a ir una manera. Porque ahí son castellanos secos, fríos, ¿verdad? Lo nuestro es muy familiar. A Paraguayo, ni nada de guaya, ayúdenle. Ni nada de guaya. Ese es un gesto enorme. Qué gesto de fraternidad, qué gesto emotivo. Eso uno no va a ver en otros países. Nosotros estamos de ahora ni yaguao no mañana. Acá tenemos la costumbre, el famoso, que yo voy a Carlos, que fui más, que habla de boca, me hace invitar a nosotros, yo voy a Carlos. Andé con poder y cabeza de no bajar a Ceroga, pues la digamos, yo voy a la sardilla por la bebé, ya. Lo herente no se baja a pero bueno, eso es lo que tenemos. La hoja social no viene ahí a veces, otro de nada de pagarla, oye, es la mía. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos que analizar esta realidad, darnos cuenta de lo importante que es. Voy a citar 3 casos. ¿Por qué? Si hay votar bien muy, a ver, pisa ahora me meter. Como he dicho, 0 años, 5 años, que ya están a ver de mi carrera, no se puede ir a la reunión de Boga. Va a ver, bueno, vende ni vende vecino, ni a ver, ok, mejor saber de escuela. Se ha dado esa. Allí va. Ahora, ¿qué ha dado esa? Ambas ya se saben de unos cuantos avenidas de gustar la escuela. Hay unos avenidas de dejar. Pero movimos y venimos ya de bajo, estamos a cuesta pero. Ministerio de los jefes 10 años atrás tiene estadísticas. Apenas así, Iñambu es cacuado. 5 o 10 años. O sea, hablando de 1 punto, 2 puntos de dedicación Iñambu. Ella recuperamos del 100% de niños que se inscribieron al primer grado. 49 terminó noveno grado. Guatamina. 51 quedó retenido o desertó. Dejó la escuela o quedó retenido. Ese es el tiempo regular. 9 años, 49. Vamos a suponer que los 49 se inscribieron al primer curso. Hicieron el segundo, tercero de la media y según el ministerio, 30 de aquel 100%, 30% terminó. Ni siquiera decimos en qué condiciones. 30 terminó. El que tuvo copiada, el que tuvo yogada, como sea, por 30 dejó la título. De 100. 70 estamos acá. A sacar de ahí, wow, 5 dedos de la mano. El Coahuila de la 5% del Paraguay pasó o está en la universidad. 5%. Mira, usted lo ve. 5 miserables por ciento. 95% no pisó la universidad, no pisó la institución terciaria. Y probablemente sin maquillaje, en Paraguay hay un 35 al 40% de analfabetos.
Porque la persona no deja de ser analfabeta porque aprendió a escribir su nombre. Debe decir ya. Hoy en día no o ahí va más alfabetizado ya tú. Cuando iba a ir derecho. No conoce tu derecho, es analfabeto. No conoce cómo tiene que cuidarse en la salud, es analfabeto. No conoce las reglas básicas de convivencia, es analfabeto. Sigue siendo analfabeto. Apenas en la universidad. A ese 5% llegó a este nivel. Si vemos desde ese punto de vista, yo recuerdo un caso que no me canso de repetir, de un señor que me decía a mí que él tenía un hijo en la escuela y que él estaba por sacar a su hijo de la escuela. Y yo le decía, eso es enojeta, anda y de provecho, chévere. Ahí de provecho, por él. Me da la explicación que hasta ahora yo no encontré ninguna mejor explicación que esa de lo que ocurre en el Paraguay. Él me dijo, que era que en la escuela, pero la escuela ni que sube. En Sacaria, o uniforme, insignia, cuadernos. Pero no entendí la escuela. La escuela ni que sube. Algo en la escuela de viven, pero la escuela ni que sube. Y ese es el problema, no le llega. No le llega, ¿por qué? Porque castellano es el problema. ¿Verdad? Libros en castellano es el problema. Hay exámenes en castellano es el problema. ¿Cómo se van a sentir? Vamos a poner nomás. Nadie acá, ni la profesora Irma, ni el profesor Berrera, ni el profesor acá Juan, o alguno de ustedes, nadie sube. Ahí está nuestro compañero de trabajo. Bueno, nadie le dijo, como usted es una profesora, le damos a ver, tengo en la de un año y medio en el ruso. Ruso, hay un juicio en ruso para este pomado. Ahí sabe niña, no aprendemos, hay una sola palabra, pero mañana vamos a morir y salir de allá. Ahí de la cosa que ya estaba el nombre ya. Bueno, me pensé algo que iba a ir, Miriam, Delio, Norma, Dora, Lucas. ¿Cuántas 5 días a ver? ¿Cómo entenderlo a veces? A ver, en las años. Hace años en las rusas acá, una nota buscar. A ver, vi cuál es esta manera de buscar. A ver, llega acá a vacina, hacemos de qué más y qué. Yo ven a ver, para ver cuál es esta manera de hacemos de qué. Así se siente un niño guaraní hablante. Porque son dos idiomas diferentes. Diferentes. Entonces, si ustedes crecieron en esa casa, le voy a poner este ejemplo. Parece que guaranime, ahí está bien, palabra por palabra. Ese señor alto, a ese ya está guaraní. De Caraí y Baté. Esa señora alta. De Cuña Caraí y Baté. Esos señores altos. Mumí Caraí y Baté. Y esas señoras altas. Mumí Cuña Caraí. Exacto, hay que a veces tiene que decirme algo. Si hay algo en castellano. Ese señor alto. Esa señora alta. Esos señores altos, esas señoras altas, alto, alta, altos, altas. A ver, me voy a hacer ahora, ni me apetece, pe Caraí y Baté, pe Cuña Caraí y Baté, umí Caraí y Baté, umí Cuña Caraí y Baté. Y Baté no voy a decir. Después la dice y Baté, y Batá, y Batos, y Batás. Mi Caraí y Batés, umí Cuña Caraí y Batás. Imposible cuando yo la vea. Para mí vengo una sola forma. Tiene el adjetivo calificativo. ¿Es bate o es ahí? Amo, porque ve pañuelo, mi tanca, me no poco ahí. O a sala para castellano, a ver, y me sube para ver. Porque ve mi campo, está, visto el pueblo. Oye ya, voy a ver esa verdad, yo ve. Hasta peren llamada. Garoto, pensa, quase a unidade castellano. Por método. La método en lengua se hace no, ya sabe castellano, alto, alta, alto, alta. Aquí a proteína ya está alto. A cuñada proteína ya está alta. A cuñada estamos altos. Cuñada estamos altos. Si yo le explico así, esa criatura me va a entender, pero eso no existe. Si le digo, algunas épocas me pesa. Me pesa la modelo, castellano me pesa, me pesa. Ayúdame por ahí. Otro caso.
5 años con ya no o guaraní. Guaraní me ya llamamos su sube conjugación ya po año muy que nondeo are o ya ro pe o a guata re guata o guata que se ve por que a caro de re caro o caro que amba a poner va vaya allá la saga castellano ve y para ganar de por ejemplo no debe la ave o sino castellano camin o camin as camin amos camin an camino camina camina camináis caminando camino perdón y pajable hace 5 años en donde a guata o guata ya guata niña muy are o aquí castellano camino camina caminamos y por ahí tenemos algo muy dejar digamos ya asado castellano y pajable niña muy ya está primero el camino o as o sea, verbo ya de ya comparamos arpe pecha tajina, comparamos erbe pecha tajina, comparamos irbe pecha tajina. A ver las eran verbos irregulares. A Pepe Guaraní oreco llegué la ventaja castellano oreco más de 2000 verbos irregulares. A Guaraní muy simple. A cuando dice la gente ustedes de hacer técnico, es imposible que llegue a Guaraní, ni a estudiantes. Dando la problema. Va a ser 2000 verbos irregulares, a presente. Ya te está bien ahí, mano, no te das cuenta que ya no hace idea, ya. A ver, que terminamos de dejar a Carlos y me seamos bastante, hay costado que belle sarico, castellano bella jai jamás. Al escribir usamos signos de ortográficos, letras, acentos y signos de puntuación. 3 cosas usamos. Todo lo que decimos al hablar, al escribir, para eso usamos las letras, los acentos, los signos de puntuación. En inglés, en coreano, en chino, en ruso, en guaraní, en castellano, es a ver 3 cosas. Letras, acentos, signos de puntuación. El castellano, para escribir letras, acentos y signos de puntuación, tiene 97 reglas ortográficas. Y esas reglas tienen excepciones, que son reglas dentro de las reglas. Tiene más de 4000 excepciones. El que quiere escribir castellano sin equivocarse en una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer más de 4100 reglas en síntesis. Si ambos de castellano toman hasta facultad, tiene 500 reglas de igual. Hace ya como a ver, ya sobra más, 500 hablamos de ya. Ni 500 reglas de igual. Mira que te ya de igual ya por él. Ahora no cabe pues a poner. Ayuda, mamá, Eva Gaña que vamos a ver ya por ahí. El profesor se lo entiende con todo. El guaraní tiene 4 reglas. 4 reglas para escribir. Que es regla que no tiene excepción, ¿verdad? No tiene. No tiene. 4000 excepciones en el castellano. Y la gente sigue diciendo, no, cuesta el guaraní. El castellano es fácil. Mamón. Yo no le estoy pidiendo, le pido que haga la prueba. 4160 reglas tiene el castellano. El guaraní tiene 4. Pero la gente no quiere hacer lo que ustedes están haciendo. De Guapuí, tenemos muchísima gente acá que cuando empezó tenía problemas para escribir. Hoy probablemente todos escriben bien. Es una cosa increíble. Y eso es lo que hay, eso nosotros no sabemos. Otro caso. Va a ser ya castellano, acá no la veo ya. Para mí venía 5 años, a ver mitad, y acá pensamos de poco. Ahora, se sabe acá castellano y bajaban. Hasta pues antes a ver, no se eso era apenas hablando con güey. Acá la famoso verbo irregular, mira que acá así hubiera llegado. Acá la gente yo soy. Amabero, con los hongos ahí también, si fecha, algo pero no lo viene. Yo es amable, ¿ya? Bueno, pero eso al margen de todo lo que pueda generar la gracia y todo, sin embargo, es una realidad triste, ¿verdad? Que lastimosamente eso ocurre porque no se les enseñó castellano como tienen que aprender o no se les enseñó guaraní. La gente cree que ya hablamos los 2 idiomas. ¿Y qué hacemos? La escuela nos tiene que enseñar bien eso. Les pido que traduzcan Vaya belleza CBTI, Urajei, Paeñas en duda, vaya ya castellano, Monbuive. Según la UNESCO, 3.300 y un poco más están en peligro de muerte. Hoy humanos jamás es la razón. Tienen menos de 100.000 hablantes y no están en internet.
menos de 100.000. Con Guaraní, me mete 7 millones a Beña Guaraní. En el Mercosur, oye, me da 11 millones. Estamos volviendo a 100.000, nomás no hay por causa de los 100.000 y menos habitantes. Segundo, estábamos en internet y esta es la primera muestra. Era Wikipedia Guaraní. A Pepe le gusta dejar, escribí por allí el ejemplo que estaba usando. Una de las primeras traducciones que hicimos de Lennon, John Lennon. Para que se den cuenta, esto nosotros comenzamos a trabajar con un muchacho que vive lejos de acá en Lituania y comenzamos a cargar. Allí entran ustedes, van a encontrar un montón de información en guaraní, totalmente en guaraní. Ese es el primer extranjero a quien nosotros le hicimos la traducción, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar todo lo que hay sobre los Lennon y los Beatles totalmente en guaraní. Si por ahí nosotros buscamos a algún paraguayo, está acá abajo, no sé si se llama, pegamos a Papa Francisco Belluruta, pegamos a María Llosa Belluruta, pegamos a algún autor, algún músico, algún intelectual paraguayo, Belluruta. Era Uima Anandella Borrecoma y Catuma de Puru, Guaraní Emily. Tanto para ir a Guaraní que quiere ir a Guaraní no afectó. Apenas que vamos a tener esta otra herramienta. Si ustedes tienen su celular y en su celular quieren que el buscador, el navegador funcione en guaraní, está el famoso Mozilla y está el Google, el que se usa mucho, se usan los dos, ¿verdad? Y Mozilla tiene una versión que se llama Mozilla Guaraní Aguaratatá, inclusive con Mozilla y con Wikipedia nosotros conseguimos las letras de guaraní. Por ejemplo, la G, que es la versión de Jaimón, tiene la tilde de las vocales, la tilde de la G. Y hoy hay 6.000 idiomas y solamente 370 idiomas del mundo tienen Wikipedia. De las 6.000 lenguas, 370 lenguas, una de ellas guaraní. Y esto es Mozilla, de las 6.000 lenguas, solamente 120 idiomas tienen su propio Mozilla. El número 109 es Mozilla Guaraní Aguaratatá. Fuego Fox solo, tenemos a Aguaratatá. Ustedes pueden descargar en su teléfono celular. Y lo último, que es un poco el territorio del profesor Ferreira, y ese, no sé si les contó esto, pero les quiero mostrar esto que está acá. Una prueba que hicimos la pasada con él. No le dije. ¿Cuál es para Google? Este es probablemente el más importante de todos los trabajos que se está haciendo en este momento. Y vuelvo a repetirle acá a ustedes, el profesor Ferreira, y un grupo de traductores que están trabajando con él intensamente. Me dijiste 60.000 palabras, tenía un poco más. 40%. 200.000 palabras se tienen que completar. La verdad es que puedan ver que jamás, pero cuando usted ve 40%, serían, sí, 60.000 palabras que ya se cargó. Un momento. Yo la vas a decir una prueba. Quiero pedirle acá a Uber que ponga el mismo tiempo porque ya es lo que ocurre en el bastante femenino. Era el perro, ella es guaraní, ella es Uber. Tiene que poner todo guaraní. Ella es a pesar de la echada por WhatsApp. Es bastante más verdad. Ahí, no me dice de ilita y a pegaba, guaraní, nunca jamás me diga que ya no es lo que hay inglés, lo que hay francés, para el código celular. Entonces ahora ahí que ya guapo, güey. Enseguida nos hemos bien varios de castellano. Y déjame buscar el sonido. El perro es azul. Hay que probar educar. Oye, ahí más, hay que probar educar. El perro es azul. Automáticamente la máquina habla.
Y podés poner ahí la versión del inglés. Ahí está. Va a echar baja. Ahí está abajo. Uy, ¿qué mandé? Ahí está. ¿Ya no vi? The dog is blue. Una vez más. The dog is blue. Exacto. Oye, Guaraní no tenía. Ahí teléfono iba a una instalación como dice Guaraní. Guaraní para que se llama lo que hay, no sé qué fue, yo va a ver un bastante, un nuevo portugués. Ahí. O cachorro é azul. Exacto. Una vez más. O cachorro é azul. Exacto. Esto es lo más avanzado que nosotros tenemos en este momento. ¿Te imaginas lo que todas las otras lenguas tienen? Y que, por ejemplo, quizás no lo vivimos todavía. Mi amigo que te llamaba. Muy bien, no es vecino de. Ya se mide. Ay, me llamo vecino de la verdad. 狗是蓝色的。 Ya. Te creo que te dije que iba a ver a China de manera muy buena y más allá. Se lleva a uno, ya me 狗是蓝色的。 Bueno, esta es la magia del guaraní, este es el guaraní nuevo, este es el guaraní que hoy está por ustedes, que ustedes pueden mostrarle a la gente. Para aquellos que no saben, digan bien, hay Wikipedia, hay un navegador, hoy en día tenemos un traductor y hay otras cosas más. Voy a entrar a YouTube y con eso ya cerrar yo mi parte. Les quiero hacer escuchar cómo nosotros mismos los científicos somos muy capaces, somos muy activos y con esto veo aquí. Bueno, esta es una versión que hizo una profesora. Todo el mundo se cantó esta canción en todos los idiomas del mundo. Y un día ella dijo, ¿por qué no vamos a poder hacer tan guaraní? Oye, pues, a ver, traducción que o están de tal vez homogeneidad de versión original de Japón, algo que ya sabe yo en el guaraní. Es una cosa tremenda. Vamos a escuchar un poco. Esta es una versión, una canción que todo el mundo conoce. Pero yo por la rima de guaraní. Exactamente. Y bueno, él escuchó la versión de guaraní. Él fue el que se puso muy contento y felicitó inclusive a los niños de la escuela por el canto que hicieron. Esto que vamos a hacer escuchar ahora, vamos a terminar con esto, esta parte de mi exposición. Si después quieren preguntar lo que ustedes quieran, vamos a llegar a su disposición para terminar. Esto es uno de los cantantes más grandes del mundo, sino para muchos el más grande cantante en castellano en el mundo, ¿verdad? Es Joan Manuel Serrat. Y Serrat una vez dice que escuchó esta canción y él no entendió nada de lo que decía la canción. Era explicación mía. Pero había algo a él que le atraía de esa canción. Y él dijo un día que le pidió a la gente que trabajaba con él que averigüen qué es lo que dice esa canción y que él quería saber qué decía, que él estaba dispuesto a cantar esa canción. Averiguaron, guaraní. Y en ese momento él vivía en Barcelona, en España, y cerca de allí en Francia estaba como embajador del doctor Rubén Barreiro Seguier, paraguayo. Entonces le hablan a él y él le hace la traducción. Y Joan Manuel Serrat quedó enamorado de ese Picasso y grabó
y esta es la versión más vendida en el mundo, pero por lejos de Sergio Castelli. Recorrió el mundo cantado nada más y nada menos que por Joan Manuel Serrat en guaraní y en castellano. Y escuchen cómo él pronuncia, hace todo el esfuerzo por pronunciar bien el guaraní. Y a la vez después escuchar la traducción al castellano. Con esto vamos a terminar esta parte de Celui qu'a soumis vai correr, c'est héros. Au vent des angois, cada regardé, ce qu'il a eu. L'eau a eu,